transformados y santificados. ¿Sí? Recuerde esa expresión, transformados y santificados. Vamos a leer aquí capítulo 5, verso 22 de la primera carta a los tesalonicenses. Estamos dando la bienvenida a los amigos que están aquí, que nos visitan. Ahí va Elvis, ya me aprendí el nombre, mijo. ¿Quién más? Bueno, aquí hay otro joven, que por ahí está Diana, bueno, por ahí está Adriana, está John Jairo, gracias a Dios, por aquí donde ahora. Bienvenidos. Dice la palabra del Señor, me ayudan esos dos versículos juntos. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces aquí tenemos este tema que nos va a hablar Dios a través de su palabra acerca de la transformación y de la santificación. Nosotros, hermanos, cuando comenzamos a oír el Evangelio, la palabra, esta doctrina, esta enseñanza, Dios comenzó en nuestra vida ese proceso, esa obra. Esa es lo que nosotros conocemos como la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que comienza a través del oír la palabra. Amén. Cuando empezamos a oír la palabra, comenzamos, o Dios comenzó en nosotros a despertar la fe que es para salvación. Por eso es que dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por, y el oír por la palabra. Entonces la fe que es para salvación, Dios la despierta en nosotros cuando oímos, cuando empezamos a oír la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Amén. Porque hay un solo Evangelio. Tenemos un solo Evangelio, pero como Pablo decía en su carta a los Gálatas, hay quienes perturban a los creyentes, a las personas, enseñándoles otro tipo de evangelio. ¿Cierto? Pablo decía, no que haya otro. Vamos a leerlo un momentico, me gusta esta expresión de Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 7. O desde el verso 6, hermana Lorena, por favor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero mire lo que dice Pablo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Por ahí estábamos ayer en el Refán y comentaba un hermano que nos acompañó en el Refán, que ahí lo visitaban los mormones, y bueno, uno con todo respeto dice esto, pero ellos recibieron, dicen ellos, un evangelio diferente. Esa doctrina mormona, ellos dicen, recibieron de un ángel otro evangelio. Y enseñan en su libro, porque ellos no utilizan la Biblia. Ellos tienen un libro que es conocido como el libro del Mormón. Y en ese libro del Mormón dicen que Jesús realmente era el arcángel Miguel. Imagínense lo que dicen, que el arcángel Miguel se humanó, que ese Jesús. Pero eso es algo totalmente errado y blasfemo, porque la Biblia dice que Dios, el Dios Todopoderoso, se manifestó en carne. El que vino al mundo en Jesucristo fue Dios. Eso lo sabemos nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando escuchamos por ahí doctrinas, enseñanzas, instrucciones raras. Por eso es que a veces los pastores le decimos a los hermanos, tenga cuidado con lo que escucha en la radio. Tenga cuidado con un programa así sea de, entre comillas, cristiano. Tenga cuidado, hermano, pero es que mire, ahí predican el evangelio, pero cuidado que si no tiene estas características, cualidades,
del Evangelio que nos han predicado a nosotros desde el principio, es mejor que usted cierre los oídos para eso. Hermano, pero es que mire que hablan lo más de bonito, predican, oiga, es que son tan igualitos a como ustedes predican. ¿Qué es lo que más se parece a la verdad? La mentira. ¿Sí sabía eso? ¿Qué es lo que más se parece al trigo en el campo, hermano Rafa? Lo que siembran también con lo que crece con el trigo. La cizaña. Porque el Señor dijo que en ese campo de trigo, habiendo crecido el trigo, también creció juntamente con el trigo la cizaña. Y los discípulos, Señor, vamos nosotros a arrancar la cizaña. No, les dijo el Señor, no hagan eso. No sea que arrancando la cizaña también vayan a arrancar el trigo. ¿Por qué? Porque eran casi igualitos, pero no eran igualitos. Entonces hay doctrinas muy parecidas a las nuestras. Hay predicadores que predican muy similar a nosotros. Pero hermanos, esta iglesia tiene la unción del Espíritu Santo de Dios. Aquí por la gracia. El mensaje del Evangelio es distinto. Entonces, mire, hermanos, es necesario escuchar la palabra sana, en la doctrina sana. Amén. Porque es la doctrina sana por la unción del Espíritu Santo la que finalmente comienza a hacer el proceso, la obra de la transformación, de la regeneración, del nuevo nacimiento o de la conversión, como usted le quiera llamar, y lo que produce en nuestras vidas una genuina y verdadera santificación. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Miremos aquí en Romanos, leíamos ahorita en el capítulo 8, pero en el versículo 29, lo que dice el escritor Pablo a los romanos. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos ¿qué? Conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito de Dios con la iglesia? Con nosotros. Usted y yo somos la iglesia. Este lugar, este salón, grande, pequeño, como sea, bonito o no tan bonito, porque hay quienes no les parece tan bonito, pero para mí es bonito. No es la iglesia. Este es el salón de reunión. Este es un lugar donde nosotros venimos a adorar a Dios y a escuchar la palabra. Pero la iglesia somos usted y soy yo. Entonces la iglesia, el propósito de Dios con la iglesia es conformarnos un día que tengamos la imagen de Jesucristo. Es decir, que seamos tan parecidos, tan igualitos a Cristo. Hermano, que no haya una distinción tan fuerte. Pero mire, es que cristiano o cristiana, pero da mucho que desear, no se parece a Cristo. El propósito del Señor es que usted y yo seamos transformados, conformados a la imagen de Jesucristo. Y por eso sigue diciendo, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos, y dice el verso 30, y a los que predestinó, a estos también ¿qué? Llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El propósito final de Dios con nosotros es que un día vamos a estar glorificados. Oiga, hermano, esto va a ser una cosa extraordinaria, asombrosa, pero el que comenzó en nosotros la buena obra, la obra del Espíritu Santo en nosotros, la va a perfeccionar hasta que todos alcancemos la estatura, la medida de aquel varón perfecto como lo fue Jesucristo el Señor. Démosle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces Dios quiere que usted y yo sigamos siendo transformados, ¿cierto? Que sigamos siendo santificados. Que sigamos, hermanos, por la obra de su Espíritu, el proceso que Dios comenzó. ¿Por qué a veces en algunos cristianos uno no les ve crecimiento? Se arrepintieron, se bautizaron y como que se quedaron ahí estancaditos porque como que, ¿qué fue lo que pasó? Hay creyentes que posiblemente por causa
de algunas anomalías morales o espirituales hacen que la mano de Dios, que la obra de Dios se detenga con ellos. No han podido superar algunas cosas de su carne, de sus propias concupiscencias. Y entonces por eso no obtienen un crecimiento óptimo, no tienen ni dan el fruto que el Señor quiere que den. Esta mañana hablábamos en el devocional acerca de ese salmo precioso, el Salmo 1, que habla de los justos y de los malos, que hay un contraste muy abismal entre lo que es un justo y lo que es un hombre impío. El justo, Dios lo compara con aquel árbol que está sembrado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, que produce fruto y que todo lo que hace prospera. Pero el malo es de una manera, dice que es como el tamo que lleva el viento, como la hojarasca o la paja que se lleva el viento. No así los justos, que permanecen firmes, que están ahí siendo alimentados por Dios, siendo transformados de gloria en gloria, de poder en poder, que están dando fruto, que están prosperando, que están creciendo, que se mantienen vigorosos y verdes. Esa es la vida del justo, es la vida del cristiano que ha sido no solamente bautizado en el nombre de Jesús en las aguas del bautismo, sino que también está creciendo, está avanzando. Ya uno ve ese joven, no solamente está viniendo a los cultos, ya uno lo ve con el deseo de adorar a Dios, de servir a Dios, de predicar la palabra, de evangelizar, de guardarse para el Señor. Lo ve que gana almas, trae amigos, trae amigas para el Señor, y uno ve que Dios está empezando o está haciendo un proceso bonito en esa persona de cambio, de transformación. Está creciendo ese creyente. Pero hay algunos que se han quedado rezagados, se han quedado estancados. Y este es un tiempo donde eso está sucediendo mucho, donde muchos creyentes nos estamos quedando ahí, dormiditos en los laureles, ¿cierto? Pero ¿qué quiere Dios con nosotros? Despertarnos, para que sigamos avanzando, para que sigamos alcanzando las bendiciones del Señor, para que sigamos dando fruto, y un fruto abundante. Hermanos, si hay algo en usted en esta noche, en alguien que está aquí con nosotros, que le ha hecho detenerse en su vida espiritual, en su vida cristiana, hombre, yo le digo que usted empiece a pensar, reflexionar ahí donde está sentado y decirle al Señor: Señor, yo no me quiero quedar así, yo quiero seguir creciendo, yo quiero seguir avanzando, yo quiero dar fruto para ti. Porque, hermano, la Biblia dice que el cristiano, el árbol que no da fruto, es cortado. Algún día Dios tiene paciencia, pero si usted se queda ahí, hermano, no, que estoy... No, Señor, el árbol bueno da frutos buenos, y el malo da malos frutos. Pero aquí yo creo que todos fuimos sembrados junto a corrientes de aguas. Esas corrientes de agua son el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Dios está haciendo un trabajo, Dios está haciendo un proceso con nosotros. Dios nos está transformando. Amén. Gloria al Señor. Pero ¿dónde comienza la transformación, el cambio? A ver, ¿quién me dice dónde comienza? ¿Dónde? Se oye la palabra, pero en nosotros ¿dónde comienza? Ahorita leímos el pasaje, 1 de Tesalonicenses 5, 22, 23. En el corazón. Gracias, hermano Marceliano. Comienza en nuestro interior, en nuestra alma, nuestro espíritu. Por eso es que aquí Pablo a los tesalonicenses les dice: absteneos de toda especie de mal. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere una transformación en nosotros total: alma, espíritu y cuerpo. Dios está haciendo esa obra, pero esa obra Dios la comienza en nuestro interior. Amén. Gloria a Dios. Desde adentro, ¿hacia dónde? Hacia afuera. ¿Por qué algunos le dan más importancia a lo de afuera que a lo de adentro? Están alterando el orden. Pero el orden de Dios es desde adentro
hacia afuera. No quiero decir que lo de afuera sea menos importante, también es importante. Pero primero comienza Dios en el corazón y en el espíritu humano. Amén. Si lo de adentro está bonito, lo de afuera tiene que estar también muy bonito. Gloria a Dios. Pero hermanos, ¿se puede? ¿Cuántas personas comienzan a construir una casa y la embellecen primero por fuera, la fachada? Y uno, esa casa es por dentro de ser una maravilla, y cuando entra, oiga, pero qué contraste tan raro. ¿Cómo así? El oficial de construcción, el arquitecto, el ingeniero, lo primero que desarrolla, hace, es la parte de adentro, la estructura, los fundamentos, lo interno, ¿cierto? Y la fachada lo deja para el final, porque se empieza la obra es adentro primero. Gloria a Dios, gloria al Señor. Hay personas que, como dice el apóstol Pablo también a Timoteo, en la carta a Timoteo, creo que segunda carta, capítulo 3, verso 5. Mire, hermana Lorena, a ver si es ahí. Que tienen apariencia de piedad. Nosotros a veces somos muy buenos para aparentar. Ay, el pastor con el saquito, como es de aparente el pastor. Y eso que no me lo pongo casi. O con la corbatica, y en fin. Yo puedo mostrarles a muchos de ustedes que, pues ese hombre tiene que ser un hombre de bien. Pero si en mi corazón, y si el fruto de mi corazón, el testimonio que doy, la vida que llevo, no es coherente con lo que yo muestro por fuera, soy un fariseo más. ¿Sí dice ahí? Vea lo que sí. ¿Qué dice, hermana Lorena? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. El Señor dice, pilas con los que aparentan ser, pero no son. Y vamos a mirar el contraste un momentico de los fariseos. En San Mateo, capítulo 23. Oiga, el Señor sí les dio duro a esa gente. Bueno, porque hubo fariseos que se arrepintieron. Nicodemo fue un fariseo. ¿Sí sabía eso? Y era tan, mire, al principio cuando fue donde el Señor todavía seguía siendo hipócrita. Porque se fue de noche y a escondidas, que sus compañeros, los fariseitos pequeños, no se dieran cuenta. Se fue a escondidas de noche para que no lo vieran. Pero el Señor es tan bueno, tan misericordioso. Este hombre como que tenía en su mente, ese Jesús tiene que ser alguien de parte de Dios, porque nadie puede hacer las obras que él hace si Dios no está con él. Y se le acercó, maestro, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de Dios? Y el Señor le dice, oye, tú siendo maestro en Israel no sabes estas cosas. Y empieza a decirle el Señor, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ay, ¿cómo así? Y ustedes conocen la historia, pero no les iba a hablar de Nicodemo. Capítulo 23, versículo 23, ¿cierto? También. Miremos a ver qué dice aquí. Vea cómo el Señor reprende a los fariseos y a los escribas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas. Ay, Dios mío. Porque limpiáis lo de afuera del vaso, y yo ya tengo calor con el saco, no es por eso que no me gusta ponerme saco, y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Dice verso 24, guías ciegos que coláis el mosquito y te tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiad lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de, ¿qué dice? De huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también, termino con este versículo, vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Alabanzas al Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, nuestra transformación y nuestra santificación tiene que comenzar es adentro. Porque si no es así, vamos a ser
como un fariseo o un escriba más. Y el Señor dice que si nuestras justicias no son mayores que la de los escribas y fariseos, no podremos entrar al reino de Dios. Entonces, hermanos, pongámosle cuidado a cómo andamos, cómo vivimos, qué es lo que practicamos, cómo es nuestra conducta, nuestro comportamiento. El mono, aunque se vista de seda se queda. ¿Sí es así o cómo es? Venga, dígamelo. ¿Cómo es que dice? Marina, dígalo, ve. No, mono se queda. El mono, aunque se vista de seda, mono se queda. ¿Sí o no? Hermano, nosotros que porque cambiamos el vestuario, no señor, no señor. Primero hay que cambiar el corazón, primero hay que cambiar el espíritu. Eso es lo que dice la Biblia. Hay que limpiarlo de adentro primero. El corazón. Es que, hermano, el Señor aquí no falla. Limpia primero lo de adentro del ¿qué? Del vaso y del plato, para que lo de afuera también se vea limpio. ¿Usted a cuántos de los hermanos y los varones que vemos aquí nos gusta lavar platos? A mí me ponen a lavar trastos cada rato. Y a veces no me gusta mucho, pero me toca. Y voy, y cuando estoy lavando, usted que cuando empieza a lavar los platos, ¿qué lava primero? Yo sé que algunos que no saben qué hay lavar, lavan primero lo de afuera. Primero lo de adentro. Y uno a veces como que lo de afuera no lo lava tanto, ¿cierto? Pero lo de adentro uno sí lo lava, lo limpia y lo lava bien. Aunque el que es saciado también limpia lo de afuera bien. Pero sobre todo uno se empeña en lavar primero lo de adentro de la taza, lo de adentro del plato. Y lo de afuera, porque es que uno come, cuando le sirven la comidita o la bebida, lo sirven adentro, ¿cierto? Lo de afuera no tanto. Entonces así tenemos que ser nosotros en la vida cristiana. Gloria a Dios, la verdadera regeneración, la verdadera conversión, la verdadera transformación del cristiano comienza desde adentro a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. Por la palabra, amén, amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, de adentro hacia afuera, gloria a Dios, la conversión, la transformación es obra del Espíritu Santo. Yo, por más que quiera cambiar a mis hijas, por más que quiera cambiar a un amigo, a un simpatizante, a una joven, un joven que está por ahí como que medio rebeldón, como que está por ahí desorientadito, está por ahí descuidado espiritualmente, y entonces el pastor se va a sentar y usted, no sé, yo no puedo hacer eso. Yo sí tengo la facultad, por la gracia de Dios y por la palabra, de darle un consejo, de exhortarle, de encaminarle, de enrutarle, pero de cambiar su corazón, su comportamiento, su conducta, eso el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que orar. ¿Qué le toca al padre de familia cristiano? ¿Qué le toca al esposo cristiano, a la esposa? ¿Qué le toca a los jóvenes? Nos toca es orar. Señor, pero es que tú sabes, Señor, que yo soy tentado a esto. Tú sabes que estas concupiscencias, esta carne trata de dominarme y hago lo que no quiero. El pecado que sé que me hace daño, eso es lo que hago. Y lo que yo sé que no me hace daño, lo que agrada a ti, eso no soy capaz de hacerlo. Como Pablo decía, hallo algo, un misterio, y es que el pecado mora en nosotros. Esa concupiscencia, esa vieja naturaleza está en nosotros. Pero el único que puede modificar, transformar esa vieja naturaleza y darnos una nueva naturaleza se llama Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la palabra. Gloria a Dios. Hermano, vea, si usted y yo, a veces nosotros los creyentes, a veces no sentimos el deseo ni las ganas de orar. ¿Es así o no es así? El pastor tiene que orar porque es el pastor. A mí a veces no me dan ganas.
A veces no me dan ganas de leer la Biblia. Créame que esto no solo le pasa a usted, a mí también me ha pasado. Hoy, Señor, una pereza espiritual, un decaimiento, un momento de desánimo. Pero ¿qué le toca al pastor? Señor, aunque este cuerpo no quiere, aunque a veces tengo pensamientos malos que no, yo qué me voy a poner, pero me voy para la cama o me voy para el rincón, me arrodillo en alguna parte o me pongo a leer la palabra y empiezo a hablar y empiezo a decirle al Señor con un esfuerzo, porque a veces me toca hasta esforzarme. Gloria a Dios, porque hacer el bien no es tan fácil, hacer el mal es más fácil. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es mala. Porque heredamos de nuestros padres esa naturaleza. Usted al niño, a la niña no tiene necesidad de enseñarle a mentir, de enseñarle a robar. El niño sale con unas cosas cuando de repente usted le predique y empieza a decirle mentiras. ¿Y usted quién le dijo eso? Eso es mentira. ¿Y quién le enseñó? No, eso está en la naturaleza del niño. O se cogió las moneditas y se las guardó, usted se dio cuenta después. ¿Quién le enseñó a llevarse eso? Él sabe que eso es malo, pero eso está en su naturaleza. Entonces, hermano, hacer lo bueno no es fácil. Para hacer lo bueno, lo que agrada a Dios, se necesita la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Y para usted tener la ayuda de Dios, necesita esforzarse y orar. Venga a ver, por ahí usted ha visto una caricaturita que dice, por ahí había un muñequito que lo invitaron al culto. Y él decía, no voy a ir al culto. Y entonces se acordó y el Señor le dijo, venga que Dios lo ande. Venga, y dice el muchachito, dice, venga cerebro que usted no se manda. Vamos para el culto. Porque a veces nos toca, hermanos, aunque no queramos, nos toca esforzarnos. No que siempre va a ser así. Yo creo que el verdadero cristiano, la verdadera cristiana generalmente está con disposición, con ánimo, con deseo, deseoso, gozoso, con deleite, con paz. Pero hay momentos en que no sentimos hacerlo. Hay gente que me ha dicho, hermano, cuando yo sienta, oro. Cuando yo sienta, voy al culto. Cuando yo sienta, hermano, no es cuando usted sienta. La vida cristiana no es de sentimentalismos. La vida cristiana es de esfuerzo, de sacrificio. ¿Qué dijo el Señor a los discípulos? ¿Esforzados a qué? ¿A entrar por dónde? Por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, pero angosta o estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto es de pocos, hermanos. Si esto fuera de muchos, si el evangelio y la salvación fuera de muchos, vea, tendríamos que comprar ese parqueadero y toda esta cuadra para poder albergar a todas las gentes. Pero como esta salvación, aunque Dios quiere que todos sean salvos, no todos van a querer ser salvos. Solamente hay pocos que se esfuerzan, que quieren entrar por la puerta estrecha al reino de los cielos. Y para entrar por la puerta estrecha se necesita dejar de pecar. Y la gente no quiere dejar de pecar. Pero si fuera por mí, yo no hubiera dejado de pecar. Créanme. Yo creo que, le voy a decir por qué, y usted también. Porque eso está en nosotros. Pero Dios obró un milagro. Dios hizo un milagro. Y ese milagro, Dios quitó ese corazón pecaminoso y me dio un corazón diferente para hacer lo que agrada al Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la transformación y el cambio que Dios hace. Amén. Digan gloria al Señor conmigo. Alabanzas al nombre de Jesús. Por ahí decíamos un día que en lo que Cristo hizo una vez en la cruz del Calvario, nosotros a través de ese sacrificio y de esa ofrenda fuimos nosotros transformados, cambiados. Abra la Biblia un momentico en Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Vamos a mirar el versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo.
holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué era lo primero? La ley de los sacrificios, de las ofrendas, de los holocaustos. Eso era lo que practicaban en el Antiguo Testamento. Quita eso primero para establecer esto último. ¿Y qué es esto último? Verso 10. En esta voluntad somos santificados mediante ¿qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. A través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, de esa ofrenda única. Amén. De ese sacrificio único, es que usted y yo en esta noche podemos gozar, amén, de un cambio, de una transformación, de una conversión. Cristo hizo posible este milagro. Los antiguos no podían porque Cristo aún no había venido. La ofrenda todavía no había ido a la cruz del Calvario. ¿Qué tenían que hacer los antiguos? El sacerdote, el sumo sacerdote, llevaba corderitos, llevaba holocaustos, llevaba ofrendas todos los días, una vez al año, entraban al lugar santísimo y entonces Dios los perdonaba, pero no los cambiaba. Ellos no tenían la facultad de cambiar de esa manera, pero cuando Cristo vino y fue a la cruz del Calvario y dijo al final, sus últimas palabras fueron: consumado es decir, la obra está completa, no solamente de la salvación, sino de la justificación, del llamamiento, de la glorificación, de la santificación, de la transformación. Es decir, Dios iba a hacer un milagro en todos aquellos que creemos en este sacrificio y en esta ofrenda llamada Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Es posible ser transformados. Es posible. ¿Cuántos creemos que así es posible? Amén. Usted no es transformado o no es diferente o no es santo porque dejó de ir a la discoteca, o porque dejó de fumar, dejó de consumir licor o drogas, o dejó de tener mujeres ajenas o hombres ajenos. Amén. Usted no es transformado por Dios porque usted simplemente dejó de decir malas palabras. Usted y yo somos convertidos, somos transformados, amén, por la obra del Espíritu Santo, amén, por la obra del Señor en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Él se entregó a través del Espíritu eterno. Gustó la muerte por nosotros. Amén, hermano. El que debíamos estar clavados en la cruz éramos nosotros, pero el Señor tomó el puesto, el lugar nuestro, y fue a la cruz del Calvario para que en esta noche estemos gozando de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria a Dios, demos gloria a Dios. Somos transformados por el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué hace la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos limpia. ¿Qué más hace? Santifica, nos transforma, nos cambia, nos renueva, nos fortalece, nos alimenta, nos da firmeza. ¿Qué más? Amén. Nos indica el camino. Oiga, nos ayuda a tener más fe, nos fortalece en la fe. La palabra de Dios es vital. Por eso la gente que deja de escuchar la palabra y se pone a escuchar otras cosas, se pone a hacer otras cosas, hermano, la obra del Espíritu Santo se detiene. Aquel que deja de escudriñar la Biblia, el que deja de orar, la obra del Espíritu Santo se estanca. No porque Dios no quiere, no porque el Señor no tenga el poder. Él tiene la facultad para hacer de usted un hombre mejor, una mujer mejor, no solamente para la sociedad, sino para el reino de los cielos. Gloria a Dios. Entonces la palabra, yo me preocupo por aquellos que no oyen casi la palabra, que no escudriñan casi la palabra.
¿Cómo se alimentan? Una persona que viene por ahí cada año a un culto, ¿cómo hace para sobrevivir espiritualmente? Por Dios, deja de comer tan siquiera 2 días, 3 días y verás cómo te pones, te enfermas. Deja de beber agüita o consumir alguna bebida, comer algún alimento, vas a ver que te vas a enfermar físicamente. Usted tiene un alma y un espíritu para alimentar. Por eso decíamos, hermanos, hace unos días que hay cristianos, y perdóneme, repito esta noche algo, criando cerditos en la casa y en su vida. Están comiendo algarrobas, están comiendo y participando del pecado del mundo, porque de alguna cosa se tienen que alimentar, espiritualmente hablando. No crea que aquel que dejó de venir al culto, dejó de escuchar la palabra, ya no se alimenta. Se está comiendo la comida chatarra que el mundo le ofrece. Pero sabiendo que aquí tenemos un manjar del cielo, un manjar que alimenta, un manjar que fortalece, un manjar que edifica, un manjar, hermano, que tiene proteínas, vitaminas, minerales espirituales para que nos mantengamos firmes en la fe. Porque a veces algunos decaen, no quiero volver, no quiero ir, ya todo le sabe mal, ya mira al pastor mal, ya se pelea con todos. ¿Por qué? Dejó de oír la palabra, dejó de alimentarse de la palabra. Pero cuando usted y yo nos alimentamos por la palabra, Dios nos sigue transformando, Dios nos sigue perfeccionando, Dios nos sigue santificando. Hay cristianos a veces que se parecen mucho a Pedro cuando estaban allí en la última cena. Y el Señor tomó un baldecito con agua y una toalla, se ciñó la toalla. Iban a celebrar la última cena, la última comidita antes del Señor ir a la cruz. Y el Señor echó agua en el lebrillo, en la canastica, en el recipiente, con la toallita se fue y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Y empezó por y cuando llegó donde estaba Simón Pedro, ¿saben qué le dijo Simón? ¡Ah! No, ¿cómo te ocurre? ¿Me vas a lavar tú a mí los pies? Se creía como que muy justo. No, me da pena que tú a mí no, sabiendo que soy yo el que te los tengo que lavar a ti. No, lo que yo hago ahora tú lo comprenderás después. No me laves los pies. No me los vas a lavar. Y el Señor, bueno, te la voy a poner así. Si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. ¿Cómo? No, pues si es así, entonces lávame las manos también y la cabeza. Pero ¿qué le dijo el Señor? El que está limpio solamente necesita dejarse lavar los pies. ¿Qué le quiso decir? La palabra de Dios es como el agua pura que limpia el interior del corazón. Hay gente que cierra los oídos o simplemente no oye la palabra. ¿Cómo lo va a limpiar Dios si este es el medio? Este es el recurso, esta es la fuente inagotable de agua fresca. Y si usted no la bebe y si usted no la oye, hermano, usted va a permanecer sucio. Por eso es que el Señor le dijo, solamente los pies. Los pies son símbolo de la vida espiritual, de la vida cristiana. Usted y yo frecuentemente en el mundo nos ensuciamos. Diariamente por cualquier mal pensamiento, una mala palabra, una pelea. Por ahí me llamó un hermano estos días, esta semana, no de aquí, de otra parte. Pastor, le fallé al Señor. Y yo me imaginé, porque cuando le dicen a uno que le falla al Señor, mínimo, engañó a la esposa. Pensé yo, uno a veces está mal pensado. Porque no es lo que uno piensa. ¿Y sabe qué me dijo el hombre? Aunque lo que me dijo también es pecado. Y me dijo, y yo le digo, ¿qué te pasó? Pues hijo, contame. Pastor, ¿cómo le parece que estaba yo en la tierrita, allá en mi pueblo, en la finquita? Y se me metió un tipo al rancho a robarme. Y lo agarré a palo, pastor. Le di palo, pastor. Pastor, le fallé al Señor. Estaba triste, hermano. Y uno a veces creerá, hombre, pero por eso. No, por eso, hermano, se metió en una pelea. Y le hubieran podido hacer algo al muchacho, al hermano, también. Se agarró con el ladrón. Yo le conté a Jaivito estos días que le metió y que una tuenda, y él estaba triste, hermano, porque cuando una persona, un cristiano, ha nacido de nuevo, Dios empezó a hacer una obra de transformación y de cambio. Hermano, el error más pequeñito, la mentira, dice uno que esa mentirilla no es una mentira. Hermano, uno se siente triste, uno se siente aburrido porque ha ofendido a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios puso en nosotros un corazón nuevo. Dios nos transformó y nos santificó.
Y cuando lo ofendemos nos sentimos tristes y lloramos. Y tenemos que acudir a la fuente. Que nos limpie el Señor porque nos ensuciamos. Amén. Hermanos, seguimos el otro jueves. Vamos a orar por la transformación, el cambio de alguien. Amén. Usted todavía es inclinado. ¿Cuántos hombres aquí? Les voy a decir pues, son inclinados a mirar otras mujeres. Ah, no, porque santos hombres. ¿No? Sí. Bueno, usted de pronto no sea tan tentado a mirar una mujer, pero le guste la platica de alguna manera y es bien avaro, bien codicioso. ¿Cuántas mujeres, hermanos, son inclinadas? Y no solo mujeres, también varones. Les gusta la cocina, pero no la de la casa, sino la del chisme. Y hablan de fulano y sultano y tienen la lengüita larga. Porque tenemos esa naturaleza, esa tendencia. La Biblia dice que por el Espíritu nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. ¿Y las obras de la carne son qué? Adulterio, fornicación, idolatría, avaricia, borracheras, orgías, disoluciones, pleitos, iras, contiendas. Son obras de la carne, chismes, mentiras. Todo eso es obra de la carne. Y usted la tiene por ahí a flor de piel. Y está siendo tentado y ha sido tentado. Pero hay un poder, hermanos, el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo, que nos puede dar el dominio para no caer en la tentación. Usted se tiene que llenar de la palabra. Usted tiene que orar. Hermano, vea, yo le digo una cosa, hemos estado viniendo a las oraciones y los hermanos que están orando, y yo estoy sintiendo que, y estoy viendo y voy a ver que Dios va a hacer algo en muchos que tal vez están por ahí disipados, alejados, relajados. Yo sé que Dios va a empezar a hacer una obra de transformación en muchos familiares nuestros, en muchos simpatizantes, en nuestros hijos. Dios va a obrar un cambio. Eso no lo puede hacer el pastor, eso no lo puede hacer el predicador más elocuente, por más bonito que predique. Eso es obra exclusiva del Espíritu Santo de Dios. Y por eso en esta noche yo quiero orar por alguien que necesite que Dios lo transforme. A ver, levante la mano uno que necesite transformación aquí, que necesite que Dios le lave los pies. ¿Será que Cristo todavía limpia pies? Estoy hablando espiritualmente, claro que sí. Cristo todavía limpia corazones, Cristo todavía cambia corazones, Cristo todavía hace obras extraordinarias, milagros poderosos. Dígale al Señor conmigo levantando la mano: Padre, necesito que me cambies. Cámbiame. A ver, yo quiero escucharte, hermano. Transfórmame, santifícame. Señor, lávame. Señor, por tu palabra sigue haciendo la obra que empezaste. Perfeccióname, Señor. Yo quiero llegar un día a ser identificado con la imagen de Jesús, es decir, yo quiero llegar a esa estatura, yo quiero tener esa altura, yo quiero, Señor, tener esa perfección. Ese día, Señor, estamos en el camino de la perfección y para ti no hay nada imposible. Yo sé que tú eres poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Yo sé que tú eres poderoso para guardarme sin mancha, sin pecado delante de tu presencia. Yo sé que tú tienes la facultad, porque si tú dices que un hombre puede cambiar y ser santo, es porque eso es verdad. Y yo le creo a tu palabra, yo le creo a tu palabra. Dios te quiere transformar, joven, jovencita, amigo, amiga. Dios quiere comenzar esa obra también contigo de una manera extraordinaria en el nombre de